Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar acerca de las NIAs 560, 570 y 580. Para principiar, vamos a hablar de lo que es la NIA 560, que nos habla a los hechos posteriores al cierre. Según el alcance de esta norma, indica que se trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores que hayan ocurrido en una auditoría de estados financieros. El objetivo de esta es que el auditor debe preparar una documentación que proporcione una evidencia de auditoría suficiente y adecuada que respalde los hechos ocurridos y si requieren algún ajuste. Luego, reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría. Los hechos posteriores al cierre, los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Los requerimientos que esta norma nos menciona son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Como siguiente punto es los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la publicación de los estados financieros. Y por último tenemos los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros. Ahora les voy a hablar sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Bueno, esto se trata de cuando el auditor va a diseñar el procedimiento de auditoría para obtener la evidencia suficiente y adecuada sobre los hechos que han ocurrido posteriormente. El auditor tendrá en cuenta la valorización de los riesgos de la determinación, la naturaleza y la extensión de dichos procedimientos para la obtención del conocimiento de cualquier procedimiento establecido, la indagación ante la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno, la lectura de actas, si ésta existiera, y la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriormente a los cierres, si también existiera. Ahora, lo que es los hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de la publicación de los estados financieros, habla que el auditor no tiene ninguna obligación de diseñar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha en que éste haya emitido su informe de auditoría. Más sin embargo, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de la publicación de los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría, el auditor discutirá las cuestiones con la dirección, determinará si los estados financieros necesitan una modificación e indagará sobre el modo de la dirección en que la dirección piensa tratar las cuestiones de los estados financieros. Siguiente, por favor. Hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación. Una vez que los estados financieros sean publicados, el auditor no tiene la obligación de aplicar ningún procedimiento de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo, si una vez publicados los estados financieros llega al conocimiento de un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría, pudiese haber llegado a rectificar el informe de auditoría. A continuación los dejo con mis compañeras. Buenos días, licenciado y compañeros. Voy a continuar con la exposición hablando sobre la NIA 570, que es la empresa en funcionamiento. El alcance trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor sobre la empresa en funcionamiento y la aplicación para el informe de auditoría. El principio contable es cuando los estados financieros se preparan con la hipótesis de que la entidad continuará con sus operaciones en un futuro, a menos que la entidad espere liquidar. Responsabilidad de valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. En algunas entidades, en su marco de información financiera ya se aplican procedimientos para poder valorar la capacidad de la empresa, pero hay normas tal como la NIC 1 que requiere que realicen una evaluación sobre la misma.
El objetivo de esta norma es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre que la entidad está utilizando bien la hipótesis de negocio en marcha e informar de conformidad con las normas. Siguiente, por favor, gracias. Procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor tiene que tener en cuenta que hay procesos que puedan generar dudas sobre la capacidad de la empresa de continuar, el cual el auditor debe determinar si la entidad ha realizado una valoración anteriormente. Y si se realizó, el auditor discutirá si puede individual o conjuntamente influir sobre la capacidad de la empresa. La evaluación de la valoración realizada por la dirección. Para evaluar la valoración que la entidad realizó, el auditor cubrirá el mismo periodo que la entidad utilizó con el mismo marco de información financiera para verificar que dicha valoración incluya toda la información relevante. A continuación, las dejo con mi compañera. Bueno, continuando con lo que son los requerimientos, vamos a ver lo que es el tercer requerimiento, que es el periodo posterior de valoración por la dirección. Entonces, en este requerimiento lo que trata es de que el auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración, y que estos pues puedan generar algunas dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para poder continuar como empresa en funcionamiento. El cuarto requerimiento son procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. En este caso, pues si el auditor ha identificado hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas para que la empresa pueda continuar como empresa en funcionamiento, el auditor pues tiene que obtener evidencia suficiente y adecuada para determinar si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que tengan una duda significativa. El otro son la conclusión del auditor. En este, pues el auditor evaluará si de haber obtenido ya todos los requerimientos anteriores, pues tuvo la evidencia suficiente y adecuada. Entonces, concluirá sobre la adecuada utilización por parte de la dirección. Y si la dirección está utilizando el principio contable, que es elaborar los estados financieros como empresa en funcionamiento. Y los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días a todos. Vamos a continuar hablando sobre la NIA 580. Esta nos habla sobre las manifestaciones escritas. Y para eso vamos a comenzar conversando sobre el alcance de esta norma. Esta norma tiene el alcance de esta norma es sobre la responsabilidad que tiene el auditor de obtener las manifestaciones escritas de la entidad, o ya sea con los responsables del gobierno. Podemos continuar con la presentación, por favor. El objetivo de esta norma, pues, es la obtención de manifestaciones escritas relativas de haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información financiera, y fundamentar alguna otra evidencia que el auditor considere relevante de los estados financieros para afirmaciones concretas. Dentro de los requerimientos de esta norma, pues vamos a ver los siguientes. El primero, pues, es que de los miembros de la dirección a los que se solicitan las manifestaciones escritas, pues, como bien lo mencionamos anteriormente, el auditor tiene que solicitar las manifestaciones escritas a los miembros de la dirección o a los responsables de los estados financieros. El segundo requerimiento nos dice sobre las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección. Esta norma requiere que se obtenga una manifestación escrita de que los estados financieros hayan sido preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y así como o cuando proceda la representación fiel según lo expresado en los términos del encargo de la auditoría. También requiere que cuando sea necesario y el auditor lo considere pertinente, se obtendrán manifestaciones escritas adicionales para fundamentar alguna otra evidencia o alguna otra cuestión clave de los estados financieros.
Esta norma también requiere que las manifestaciones escritas se obtengan antes de la fecha del dictamen o informe de auditoría. Es como una regla principal de que las manifestaciones escritas no se obtengan después de la fecha, puesto que esto debilita la evidencia de auditoría. ¿Y cuál es la forma de las manifestaciones escritas? Pues esta norma requiere que las manifestaciones escritas adoptan un formato, un modelo de una carta. Entonces, esta carta va a ser, este tipo de cartas son dirigidas directamente al auditor. Y por último, ¿qué pasa en caso de que el auditor tenga reservas o tenga dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas? Esta norma requiere que cuando suceda eso, el auditor evalúe los efectos que puedan ocasionar estas dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas que proporciona la administración o los gobiernos de la entidad y evalúe el impacto que va a tener en la opinión o ya sea en la evidencia de auditoría. Y sería únicamente. Muchísimas gracias.